quiero compartir con ustedes pues mi humilde experiencia en cuanto a lo que fue mi trabajo de investigación a lo largo de tantos tiempo al lado de este maravilloso profesor José Alí Moncada y con la colaboración del profesor Jesús Aranguren y de todo un equipo en el laboratorio de ecología humana que me apoyó muchísimo en tiempos difíciles, en tiempos no tan difíciles, para lograr lo que hoy en esta tarde pues les vengo a compartir, cuáles fueron mis hallazgos, los métodos que se emplearon, entre otras cosas. Bueno, mi trabajo de investigación, trabajo de grado, se tituló como Programa Educativo Ambiental para promover hábitos de consumo responsable de vestimenta en estudiantes de educación media general. Mi tutor, el doctor José Alí Moncada, pues como ya les dije, que me guió en todos esos pasos a lo largo del desarrollo de la investigación. Esta investigación formó parte de la línea de investigación, se incluye dentro de lo que es la línea de investigación de educación para la promoción de medios y estilo de vida sustentable. Como explicó el profesor José Alí, fue financiado por el CONACYT y formó parte de lo que es el proyecto PEI Educando a Consumidores Responsables, experiencias educativas ambientales para promover el consumo responsable como vía para la construcción de una sociedad sustentable. Fíjense, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ya desde años atrás, y esta referencia que es del 2012, plantea que el aumento en la temperatura media por encima de ciertos umbrales en determinados lugares, el aumento en la frecuencia de los patrones de sequía e inundación, los incrementos en lo que es el nivel del mar, la pérdida de diversidad, la contaminación, son problemas ambientales que han sido generados, entre otras causas, por los patrones actuales de producción y de consumo de los bienes y de los productos que necesitamos para satisfacer necesidades. Desde ese punto de vista del contexto mundial, ese programa de las Naciones Unidas y muchos autores también plantean que los índices más altos en cuanto a esos consumos son reflejados en aquellas naciones opulentas, en aquellas naciones ricas. Sin embargo, aquellas naciones en vías de desarrollo, cada vez más hay una creciente clase de consumidores que emulan, es decir, que se asemeja cada vez más a esos patrones del hiperconsumo. En consecuencia, pues para satisfacer toda esa forma, esos hábitos de consumo, esto genera una fuerte presión sobre los recursos naturales, ya que para satisfacer esto se necesitan extraer grandes cantidades de materia prima y por su consecuente generación de desechos, muchos de ellos a una tasa que el planeta pues no puede asimilar. Además de eso, pues esto genera también una fuerte inequidad social, debido a que en una, no sé si le estoy dando la espalda, en una parte de un grupo humano significativo de la población a nivel mundial, pues tiene acceso a un sinfín de bienes y servicios, como lo muestra la figura, pero también hay otro grupo humano que no tiene acceso a todo eso que llamamos libertades fundamentales para alcanzar ese desarrollo humano. Hablando en términos de educación, hablando en términos de acceso a la salud, hablando en términos de todo aquello que le permite al ser humano satisfacer esas necesidades básicas, esas necesidades ambientales. ¿Sí? Ok, en relación a esto, el programa de las Naciones Unidas hizo un estudio donde aquí en esta gráfica les muestro rápidamente, ellos aquí colocan lo que es el índice de desarrollo humano de las naciones, ¿sí? A nivel de todos estos continentes, y la relación con la huella ecológica. Aquí se observa, por ejemplo, que la mayoría de los países del continente africano, que son estos que están acá, la mayoría de estos países tienen un índice de desarrollo humano que va de 0,4 a 0,6 aproximadamente, la mayoría, que es un índice de desarrollo humano bastante bajo si lo comparamos con el índice de desarrollo humano de la mayoría de los países, por ejemplo, el continente norteamericano, que es este que está por acá, muchos de los países, algunos países asiáticos, que es estos dos que están acá, algunos países europeos. En ellos, la mayoría de esos países, el índice de desarrollo humano va de 0,8 a 1. Aquí también podemos comparar cómo
que emplean estos países. Aquí vemos, por ejemplo, este país asiático una huella ecológica nominal de 10, mientras que estos países con un índice de desarrollo humano bajo, fíjense la huella ecológica que utilizan. Esto no quiere decir que tengamos que estar todos ubicados acá y a este nivel. De esto se trata de no contribuir con ese recurso desmedido, esa extracción desmedida de recursos naturales para que toda la población pues, pueda extraerlo y todos podamos consumir a la misma tasa. No se trata de eso. ¿Por qué? Porque nuestro planeta Tierra, como todo sistema, tiene unos límites. Y esos límites cada vez más observamos que nos estamos acercando a esos límites. Si seguimos consumiendo o si emulamos lo que estamos en vía de desarrollo, nos acercamos a esas naciones, pues entonces cada vez más estamos extrayendo más recursos y con consecuente generación de desechos que le damos al planeta que no pueden asimilar. De acuerdo a lo que plantea el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en nuestro país, uno de los principales problemas es la generación de desechos sólidos. No solamente la generación, sino también la disposición final. Vemos en nuestra calle una gran cantidad de desechos sólidos, además de por la infraestructura, la logística para toda esa disposición final, vinculando a los rellenos sanitarios, entre otros. Más allá de eso, va la cantidad de desechos que se generan. La gran cantidad plantea el Ministerio del Poder Popular para la Educación para esa fecha es de origen doméstico y que aproximadamente le planteaban un 60% y el resto era de origen industrial. Esto en gran medida reconocen ellos por los patrones de producción y consumo que se producen también en nuestro país, un poco emulando a todo eso que hacen las naciones pues, más opulentas, las naciones que tienen más oportunidades en términos económicos. Ellos también plantean que para mitigar esa problemática de la generación de los desechos y de esos problemas de hiperconsumo, se debe al momento de consumir pensar en el ciclo de vida de los productos. ¿Sí? A la hora de nosotros comprar, a la hora de nosotros escoger, no solamente analizarlo, qué pasa a lo largo de ese ciclo que más adelante les voy a mostrar cada una de sus etapas, además de pensar en ese ciclo de vida, conocerlo, usar lo que es las 6 R's, que es reutilizar, reducir, reciclar, reparar, entre otras. Si pensamos en todas estas estrategias, pues contribuimos a mitigar esa problemática y por ende contribuimos a mitigar los problemas ambientales que hay a nuestra escala local y por tanto un granito de arena a nuestra escala global. Uno de los rubros más evidentes en cuanto al consumo de productos en nuestro país es el del consumo de calzado y ropa. Data Analysis hizo para el 2010 un estudio donde encontró que para la mayoría de las mujeres venezolanas una de las prendas más preciadas es la vestimenta, la ropa seguida de los zapatos, carteras, los accesorios, las cremas, entre otros. Y ellos también encontraron allí que las mujeres le atribuyen a esas posesiones mejora de la imagen y por tanto aumento en esa autoestima. Por tanto, bueno, si tenemos este panorama, Data Analysis encuentra este estudio, entre otros autores también, si tenemos este escenario a nivel local en nuestro país, quiere decir que hay allí un problema en cuanto a nuestro sistema educativo. Si bien es cierto que la educación ambiental está en nuestra Constitución, está contemplada como algo que debe estar presente, ¿sí? en todas las modalidades del sistema educativo, llámese formal, no formal, informal, pues tenemos entonces ese escenario en un grupo importante de la población, quiere decir que la información de educación para el consumo no está llegando. Para hacer esta información, análisis de los premios, de lo que se está evidenciando allí, fue necesario para mí abordar bajo mi institución, la institución donde yo trabajo, que es algo más local, algo más chiquitico, pues ver qué está pasando en esa institución educativa, pues era la que tenía pues, el acceso inmediato a esa educación formal en la institución donde yo trabajo. Y ese es el Liceo Nacional Charabá. Allí
hice una primera conversación informal para ver cómo estaba ese tema del consumo en la institución. Me dirigí allí al departamento de evaluación a ver las planificaciones de mis colegas y evidencié pues que hay muy poca inclusión de los temas para el consumo responsable en esas planificaciones que hay. Además de eso, en conversaciones informales con estudiantes y con docentes, pues también evidencié que hay hábitos y actitudes favorables hacia ese consumo inadecuado de estas prendas de vestir. En consecuencia, pues de acuerdo a este escenario, fue necesario entonces plantearse la construcción de un programa educativo ambiental que permita a esta comunidad educativa, a los estudiantes de esta comunidad, desarrollar hábitos para el consumo responsable de vestimenta. Para ello fue necesario develar los contenidos vinculados con la educación para el consumo presente en todos los programas de las diferentes asignaturas de educación media general, luego explorar lo que es la praxis docente, es decir, cómo el abordaje educativo que le dan los docentes al tema de consumo en la institución. Ya estos objetivos un poco más operacionalizados, o sea, desarrollar. Lo primero lo hice a nivel informal, ver qué era lo que estaba pasando, pero ya como objetivo explorar aún más qué era lo que estaba, qué es lo que pasaba con ese abordaje con los docentes. Seguido de comprender los conocimientos y hábitos de consumo de vestimenta en los estudiantes, los docentes y los representantes de esta institución, para luego diseñar un programa educativo que permita pues cumplir con estos fines. En cuanto a la justificación, bueno, este trabajo de investigación contribuye con lo que era la promoción de los objetivos del desarrollo del milenio, contribuye también con lo que plantea la Política Nacional de Educación Ambiental y Participación Comunitaria, el Plan de la Patria. A nivel educativo, pues el ICE es un centro educativo y por tanto promotor de valores, y es indispensable entonces formar a los estudiantes también en valores para la vida común. Contribuye con la formación de educadores ambientales, ya que a mí me dio herramientas en cuanto a lo que es la elaboración de trabajos de investigación, entre otras muchas cosas que aprendí. Promueve la instauración de escenarios favorables para la educación ambiental y el desarrollo sustentable, y formó parte, en un aporte más a la línea de investigación de educación para la promoción de medios y estilo de vida sustentable. También pues contribuye a la emancipación y liberación de los pueblos, porque aquí se hace tratar de darle herramientas a los estudiantes para que hagan un análisis crítico de esos escenarios de consumo, y también a nivel ecológico pues da una pequeña contribución a lo que es favorecer, mejorar la relación armónica ser humano-naturaleza y el uso racional de esos recursos naturales. Como antecedentes, rápidamente aquí les digo, pues todos estos primeros autores que revisé aquí, ellos me permitieron pues ver, ellos hicieron propuestas educativas para el consumo responsable. Aquí se hizo hallazgos relacionados a cómo estaba el tema de consumo en educación superior, como es este autor Gómez Blanco, trabajó en educación superior, y estos dos de arriba en educación secundaria, todos ellos encontraron que hay muy poco abordaje de ese tema de consumo. En cuanto a este otro autor, pues trabajó con un diagnóstico sobre hábitos de consumo de estudiantes, hizo una revisión, un encuentro muy interesante con la influencia de la publicidad, la influencia de los grupos de referencia, los pares, los amigos, la familia, en relación a lo que son los hábitos de consumo. Y este autor pues me permitió, conocer un poco lo que es el impacto ambiental del ciclo de vida del calzado a nivel de lo que es la fabricación, la producción del calzado. Hasta allí me permitió llegar este aporte. Otra de las bases teóricas que revisé fueron todas estas que enumero a continuación y que me permitieron entonces conocer cómo a lo largo de esta evolución del ser humano, ¿sí? La revolución de la herramienta, la revolución agrícola, la revolución industrial, cómo ya a partir de acá el ser humano comienza a introducir técnicas como por ejemplo la publicidad para incrementar la producción de las fábricas, para hacer que haya un consumo masivo de bienes y productos con su consecuente gasto excesivo de energía y materiales y la generación de problemas ambientales. Todos estos autores pues permitieron
conocer, dar un panorama de todos esos sucesos. Todos estos autores coinciden y contribuyen con lo que es el aporte hacia el conocimiento de lo que es el ciclo de vida de un producto. Aquí la revisión de todas estas literaturas me permitió pues, comprender dos grandes, llamémosle parámetros o visiones. Una de ellas es el ciclo de vida de las cosas desde la cuna hasta la cuna y otra que se denomina desde la cuna hasta la tumba. Ese ciclo de vida está en esta fase, aquí inicio, obtención de materia prima. Una vez que se va a obtener esa materia prima, algunos recursos naturales del planeta, otros materia prima obtenida de otras industrias, y allí va a un transporte, ese transporte me lleva a una fábrica, esa materia prima se procesa, una vez que se procesa, voy otra vez aquí en mi transporte para llegar a esa etapa de comercialización. Aquí la publicidad pues se vuelve creativa, hace todas sus estrategias para poder vender, para que luego nosotros en nuestro carrito, y aquí volvemos a tener la participación del transporte con sus consecuentes emisiones de gases, entre otros, pues llegamos a la casa y en la casa le damos un uso y un mantenimiento a esas prendas de vestir y llegamos a la disposición final. Cuando hablamos de la cuna a la cuna, la disposición final va a un reciclaje y vuelvo a la cuna, ¿sí? Obtención de materia prima, y eso que llego aquí al reciclaje me permite utilizarlo nuevamente como materia prima. Y de la cuna a la tumba es cuando ya llego a la disposición final, pero aquí va al relleno sanitario. Es decir, agarro, tomo el uso de la prenda de vestir y la desecho. No la reutilizo, no la reparo, no la hago algún arreglito, sino que no, ya pasó de moda, tiene mucho labor, eso es de la cuna a la cuna. Otra de las bases teóricas interesantes, bueno, fue plantear caminos alternativos para mejorar esa problemática del consumo. Fue interesante revisar, por ejemplo, a Martínez Miguel, que plantea lo que es dejar a un lado lo que es la fragmentación y la parcelación del conocimiento para entonces abordar esos problemas desde el enfoque interdisciplinario, ¿sí? Morin también plantea que los elementos del ambiente pues, son sistemas interconectados y que para abordar su problemática es importante abordarlo desde el punto de vista del pensamiento complejo, ¿sí? Por tanto, ese pensamiento complejo me va a permitir, entre otras herramientas, entre otras contribuciones, dar respuestas desde un enfoque interdisciplinario, ¿sí? Leonard y Goleman, pues entonces ellos allí también hacen un planteamiento de que ya es hora de dejar a un lado ese paradigma de crecimiento económico expansivo que se basa en extraer, fabricar y desechar. Si las empresas, ellos hacen una fuerte crítica a las empresas que ellos deben de dejar reconocer lo que son sus procesos productivos, comenzar corriente arriba, ¿sí? Es decir, diseñar productos que sean más duraderos, que sean menos tóxicos, productos y con eso le damos respuesta a eso que llamamos obsolescencia programada o esa obsolescencia percibida. ¿Sí? Hacen una fuerte crítica de lo que es el papel de las empresas a nivel de la producción de todos estos bienes de consumo. Otra de las revisiones, bueno, fue imprescindible pues revisar todos estos autores para tener una aproximación a la definición de hábitos de consumo, entre ellos el que se fijó fue el que establece Pujol. Y para los hábitos de consumo responsable de calzado y ropa, para los fines de esta investigación se tomó en consideración lo que plantea el Centro Nuevo Modelo de Desarrollo. Entre las otras bases teóricas fue importante revisar pues, lo que plantea Novo en cuanto a la educación para el desarrollo sustentable como vía para ese cambio de paradigma económico expansivo y también lo que plantea Paulo Freire en cuanto a la educación liberadora también como una vía para cambiar ese paradigma prevaleciente. Estos autores, Torres, Santomé, Aranguren y otros, me permitieron entonces su revisión de su literatura, tomar las unidades didácticas como una manera de operacionalizar los programas educativos ambientales.
Constitución, la ley orgánica, la ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, el plan de la patria. Este es el marco legal que sustenta la investigación y que todos ellos coinciden pues, en la premura de contribuir a mitigar nuestros problemas ambientales. En cuanto al diseño de la investigación, esta se enfocó o se sustentó en lo que es el paradigma cualitativo con un enfoque etnográfico y también se concibió dentro de lo que es el proyecto especial con un diseño mixto que incluye una revisión documental y luego ir al campo a recolectar con una serie de información. La institución educativa abordada, como ya les mencioné, la institución donde yo trabajé, ya se encuentra ubicada en la urbanización de Ciudad Miranda, en Charapiave. Para ese entonces tenía una población estudiantil más o menos de 700 estudiantes. El poder adquisitivo de estos estudiantes está ubicado para esa fecha más o menos entre medio y bajo, y las unidades y sujetos involucrados en el estudio están, por una parte, los programas de educación media general que se revisaron un poco para ver cómo está el tema del consumo en nuestros programas oficiales que utilizamos los docentes hasta ahora para impartir la guía que utilizamos para impartir dar herramientas para nuestras clases. Otra de las unidades de estudio fue los profesores y profesoras, donde al revisar esas unidades, esos programas educativos, ver dónde estaban esos temas de educación para el consumo presentes. Luego se abordaron a estos docentes donde estaban esos contenidos relacionados o específicos con la educación del consumo para ver cómo es esa praxis docente y finalmente develar el conocimiento y los hábitos de consumo de los estudiantes, representantes y docentes de esta institución. La investigación fueron dos fases que utilizamos, una fase de exploración y una fase de construcción del programa educativo ambiental. En cuanto a la fase de exploración, para esa revisión de los programas de educación media general se utilizó el método de Casani. Allí revisamos todas de primero a quinto año, todas las asignaturas, revisar los distintos contenidos. Se realizó toda esta tabla para vaciar entonces en qué asignaturas hay contenidos explícitos y en cuáles hay contenidos relacionados con educación para el consumo. Posteriormente, se hizo un resumen de esa información recabada, se comparó con lo que plantea la ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios y lo que plantea esta autora Puyol en cuanto a lo que debe ser una educación para el consumo. Luego de revisar lo que encontré en esos programas y comparándolo con lo que me plantea la literatura, pues se hizo una interpretación de esos hallazgos. Para el abordaje educativo, es decir, para conocer esa praxis docente, fue necesario primero redactar un guión de entrevista. Ese guión de entrevista se llevó a un proceso de validación por expertos, ¿sí? Es decir, unas profesoras especiales en estos temas que me permitieron pues, enriquecer ese guión de entrevista. Luego se redactó un acuerdo de consentimiento informado de acuerdo a lo que plantea el Código de Ética para la Vida del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología. Esto es un poco pedirle permiso a esa informante clave para yo poder acceder a esa información tan valiosa que ellos me van a dar. Una vez que obtuve todo eso firmadito, le dimos play y nos fuimos a lo que era la entrevista. Para esa entrevista se utilizó lo que es el método de Martínez. Se hizo lo que es el proceso de categorización. Para eso se transcribieron entonces la entrevista de manera textual a este lado. Luego se subrayaron las palabras clave, las palabras significativas, y allí se sacaron las categorías. Luego se hizo esto que está acá, es un esquema. Eso se hizo para cada una de las entrevistas, esas categorizaciones. Luego, cada una de esas entrevistas se hicieron esquemas como este para ver un panorama de eso, las informaciones que emergen de estas unidades de estudio. Para
la parte de velar los conocimientos y hábitos de consumo de calzado y ropa, se siguió la misma estrategia, se validó la pertinencia de ese guión de entrevistas, se redactó el acuerdo de consentimiento informado, se llegó el momento de la entrevista como plantea Martínez, que debe ser una entrevista, se hizo ese proceso de categorización, se hizo para cada una de las entrevistas que se le hicieron a los estudiantes, a los docentes y a los representantes, se hicieron esquemas como el que estoy presentando acá. Luego se hizo una red sistema, ahora sí siguiendo lo que es el método de Pujol, para ver pues todas estas categorías que estaban emergiendo allí, y luego a partir de ello hacer una red sistémica que me permitía ver un panorama. Aquí están todos los informantes y ver pues cuáles eran esos hábitos que se repetían con más frecuencia. Cabe destacar que en cualitativa uno no hace, bueno, la mayoría o el 100%, no, pero eso me permitió a mí tener una visión pues de cuáles eran esos hábitos que están mostrando los estudiantes, los representantes y los docentes de esta institución. Luego de esa red sistémica se hizo una síntesis conceptual general, un esquema como este. Luego se redactó la síntesis. Aquí están entonces presentes la información que me dio de los actores, de los estudiantes, de los representantes, de los docentes. Posteriormente, una vez que ya teníamos el análisis del estudio de lo que son los programas de educación media general, de que se estudió lo que es el abordaje, la praxis docente en cuanto a su educación para el consumo, la educación plana, los temas relacionados con la educación para el consumo, y que se develaron los conocimientos y hábitos de consumo de los estudiantes y representantes y docentes, se hizo una síntesis conceptual macro. En esta síntesis conceptual macro, allí nos da un panorama de cómo están estos hábitos de estudiantes, representantes, docentes, su relación con el abordaje, la praxis docente de los profesores a cargo de las asignaturas relacionadas o vinculadas con la educación para el consumo, y cómo estaban los programas, en qué se centran nuestros programas educativos en relación al consumo, para entonces compararlos con lo que plantean ciertos autores de lo que debe ser los hábitos de consumo responsable. La otra fase de la investigación fue una fase de construcción ya de ese programa de educación ambiental. Para ello pues hicimos un primer diseño atendiendo a todo lo que la literatura, atendiendo a lo que la mayoría de los autores nos decían, pues que debe ser una educación para el consumo responsable, lo que plantea la educación liberadora, la educación para el desarrollo sustentable, lo que plantea Pujol, lo que plantean ciertos autores que te orientan a cómo debes educar para el consumo en las escuelas o en algún otro modalidad de educación. Para ello entonces aquí están todos estos autores que se utilizaron para ese diseño. Una vez que se tuvo ese primer esbozo, se enriqueció con esta parte que tengo acá, que es un conversatorio con educadores ambientales. Esto que está acá es el diseño preliminar, y esta parte que está acá es lo que en cuantitativa se habla de validación a nivel de experto, pero en cualitativa se debe denominar conversatorio con educadores ambientales que permiten enriquecer ese primer diseño. Una vez que este conversatorio pues me dijo, bueno, quítale, ponle, esto está bien, esto está, que se hizo pues toda esa reunión allí bastante productiva, se llevó a un conversatorio con los estudiantes y docentes. Este nivel es lo que en cuantitativa hablamos de validación a nivel de usuario. Aquí lo llamamos en cualitativa conversatorio con los estudiantes y docentes, que es donde se lleva entonces a ese campo, a ese grupo de estudiantes, para ver la adecuación de esas estrategias que se diseñaron, entre otras cosas, las debilidades, las fortalezas que se obtienen. Entre la interpretación de los resultados, aquí les muestro de manera rapidita. Cuando nosotros revisamos los programas educativos, observamos estas son las asignaturas que tenían contenidos relacionados o vinculados con educación para el consumo.
Educación familiar y ciudadana fue la única que tenía esos objetivos específicos de educación para el consumo. Pero asignaturas como castellano, naturaleza y geografía había tópicos relacionados que deben abordarse en una educación para el consumo. En cuanto a esa revisión de los programas de educación familiar y ciudadana, fíjense que está redactado en el programa educativo, se centra en deberes y derechos de los consumidores, organismos que protegen al consumidor, organismos de los consumidores para promover el cumplimiento legal de las normas de protección al consumidor. Esos son lo que nos dicen los programas de educación media general que en la asignatura de educación familiar debemos impartir. Todo esto, lo voy a mencionar todo, estas son las asignaturas con contenidos relacionados con educación para el consumo, en estudio de la naturaleza, actividades industriales de impacto ambiental, en castellano y literatura, el análisis crítico de la publicidad, entre otras cosas. Bueno, una vez que se revisó entonces ese programa y que se observó, bueno, lo que plantea Pujol de las distintas concepciones de educación del consumidor, se evidenció que nuestro programa de educación media general se centra en una posición liberal. Esa posición liberal nos dice que es necesario educar al consumidor en sus derechos a la adquisición de bienes para rentabilizar su dinero. Pero tal cual como está redactado en esos programas, no nos dice, no nos lleva, por ejemplo, a una posición reformista que ya habla de análisis crítico en situaciones de consumo, a una posición responsable donde se habla de analizar los impactos ambientales a lo largo de esos hábitos de consumo de los bienes y productos. Esa es lo que se encontró en cuanto a esos programas de educación media general y la visión de educación para el consumo que hay ahí. Esa revisión de los programas de educación media general, cuando se comparó con lo que plantea la ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, tampoco se corresponde. Esta ley sí va un poco más allá y empieza a asomar lo que es el análisis crítico, lo que es empieza a hablar de impacto ambiental, empieza a hablar de toda una serie de elementos que no están en los programas. Entonces tampoco se corresponde nuestro programa educativo con lo que plantea la ley. En cuanto al abordaje, al conocer la praxis de los docentes, se encontró que, por ejemplo, cuando se entrevistó a la profesora de educación familiar, cuáles son los contenidos que desarrollan, entre otros, se encontró que ella hace énfasis en lo que dice el programa, hace énfasis en los derechos del consumidor, pero no se menciona la influencia, por ejemplo, de la publicidad en esas decisiones de consumo. Ella se centra más en lo que dice la ley, en los derechos, en que el muchacho tiene que estar pendiente de que en un supermercado ver 2 pesos, o sea, se centra más en los derechos del consumidor y no en los deberes del consumidor. Cuando se abordó a la profesora de castellano, y se le preguntó, bueno, ese contenido relacionado con publicidad, ¿cómo lo das? Bueno, ella expresó, entre grandes rasgos en esa entrevista, que no analiza críticamente el contenido de la publicidad. Simplemente da las técnicas, la publicidad es esto, se basa en esto, pero hasta ahí. En cuanto a asignaturas como estudio de la naturaleza, no se establece relación entre las actividades de consumo y el impacto ambiental. Educación para la salud, no hay profundización de las causas y consecuencias de los problemas ambientales. En química de tercer año no se abordan impactos ambientales de las sustancias químicas de los productos manufacturados. Una de las cosas que me planteaba esta profesora es porque es uno de los temas que está lo último en química y que muchas veces por nuestras distintas cosas que tenemos los docentes cuando vamos a entrar en detalle, no nos permite sino abordar pocos objetivos para poder darle respuesta a esas repeticiones de evaluación y todo eso era lo que me planteaba ella, pero no llega a un tema tan importante como es analizar el impacto de esas sustancias químicas. Geografía de Venezuela no aborda el tercer año, no se aborda el ciclo de vida de los productos y por tanto pues mucho menos el análisis del ciclo de vida de los productos. En Geografía de Venezuela solo se aborda el ciclo de vida de los productos, pero en una etapa
desde la materia prima hasta la comercialización. No se habla de cómo debe ser el uso en casa, ni mucho menos la disposición final. Y mucho menos pues el análisis del ciclo de vida del producto. En química de quinto año se relaciona el consumo de combustible con algunos problemas ambientales. Este profesor sí manifestó eso, pero hay poca profundización sobre el impacto ambiental de esos hidrocarburos y de los polímeros en el ambiente. En cuanto a los conocimientos y hábitos, ya llegamos a este nivel. Vamos a develar cómo son los hábitos de consumo de los estudiantes, de los representantes y de los docentes. En cuanto a los estudiantes, bueno, aquí están todos estos hábitos, fue lo que se extrajo de esas entrevistas. Como consecuencia, pues ellos no reducen el consumo, responden a presiones de publicidad y moda, y hay una fuerte falla en el análisis del ciclo de vida del calzado y de la moda. Esta situación se repite en los representantes, hay desconocimiento de lo que es el ciclo de vida de los productos, y en los docentes pues también emulan, ¿sí? Tratar de tener en el closet la mayor cantidad de cosas diversas para poder ir al trabajo de una manera pues diversa. Y hay también y esto es limitado, y los docentes limitados por el factor económico, ¿no? Mira, bueno, compro cada cuánto, pero tú sabes que el sueldo, o sea, siempre iba referido al factor limitante económico, pero no otro factor, un análisis desde el punto de vista social o desde el punto de vista del impacto ambiental, mucho menos nada de eso. Hay fuerte falla en lo que es el análisis del ciclo de vida de la vestimenta. Aquí está la síntesis conceptual macro, ¿verdad? Aquí está el panorama de estudiantes, representantes, docentes, comparado con ese abordaje educativo y cómo se centra esos programas, lo que nos dicen los programas de educación media general. Todo esto nos dice que ahí favorece lo que es la ausencia de criterios para lo que debe ser hábitos de consumo responsable. Esto enfocado en lo que dice el Centro Nuevo Modelo de Desarrollo, un consumidor responsable debe comprar y practicar la sobriedad. Esto es reducir la compra, reutilizar, reparar, o una persona responsable hace compras sustentables, ¿sí? Compras sostenibles, es decir, que piensa en cuáles son los productos menos tóxicos. Eso es un consumidor responsable. Compra justa, compra digna. Un consumidor es digno cuando hace una compra pensando en productos locales o cuando hace una compra pensando en la procedencia de esa prenda de vestir. Sí, y aquí hay una acotación, decretaron un día que se denomina Día de la Revolución de la Moda. Eso lo pueden buscar así por internet. Ellos allí pues crearon ese día para invitar a las personas a que revisen las etiquetas de su prenda de vestir para ver de dónde viene, qué dice, e investigar las políticas que tienen esas empresas en función no solamente con los recursos naturales, sino también con las condiciones laborales de sus trabajadores. Es importante, lamentablemente pues, no debería enfocarse un día, debería enfocarse en nuestro hábito, ¿sí? Pero pues es una apuesta interesante de lo que nos lleva a comenzar a hacer análisis críticos de dónde vienen nuestras prendas de vestir. Y un consumo crítico pues es todo eso. Ver, decidir críticamente, esta prenda es obtenida con empresas que tienen responsabilidad con sus trabajadores, responsabilidad con el ambiente, escoger, darle preferencia, tratar en nuestro país se hace un poco costa arriba, pero es tratar ya de una u otra manera, tratar de todos los hábitos que nos permitan aprender a consumir de una manera más responsable para todos. En nuestro país es un poco complejo, pero si nosotros comenzamos a cuidar nuestras prendas de vestir, ¿sí? A darles un mejor trato cuando lo lavamos, eso hace que las prendas duren más y que yo no tenga que estar cada mes comprando. O sea, empezar con pequeños pasos. No vamos a empezar de una vez con todo, pero sí empezar con pequeños y significativos pasos. Aquí ya llegamos, una vez que encontramos todos esos panoramas.
Muchas gracias. Bueno, ok, aquí tenemos ya el programa educativo ambiental operacionalizado a través de una unidad didáctica. Para esto mis asesores de contenido, mi tutor, el profesor José Luis Moncada y mi querido también profesor Jesús Aranguren. Y para el diseño gráfico conté con la colaboración del licenciado, muy bueno también, se lo recomiendo, Alexander Pilar. Y esta unidad didáctica se titula como Ropa y zapatos comprar en el ambiente del exterior, aprendiendo a ser un consumidor responsable. Bueno, aquí ya tratando de dar eso que nos dice Miguel, de esa interdisciplinaridad, pues entonces comenzamos a trabajar en esas asignaturas que tenían contenidos relacionados y contenidos específicos de educación para el consumo, diseñar todas esas actividades. Entre ellas está, por ejemplo, esta primera, que es un cineforo. Aquí están los títulos sugeridos, nuestro consumo de Machío o de historia de las cosas, y luego de esta cineforo, pues unas preguntas generadoras que llevan a una discusión. Aquí en Estudio de la Naturaleza también se hizo una actividad con lo que es el análisis del ciclo de vida de las prendas de vestir, y también esta actividad 3 se denomina Hecho en, que es una actividad que permitía revelar el país de origen de las prendas de vestir, el precio aproximado, algunos de los hábitos de consumo, entre otros, para propiciar la reflexión y el juicio crítico sobre los aspectos relacionados con esa política de las empresas. Los estudiantes fue con ellos fue una experiencia interesante, porque ellos empezaron a revisarse esta tiene etiqueta, esta no, tú se la quitaste, porque son muchachitos de primer año, pero fue muy nutritivo esta actividad, y la hicieron, investigaron, hubo muy buena participación aquí. En cuanto a geografía general, aquí se aborda el contenido de sectores económicos, pero en el estudio de la naturaleza ya hablábamos de análisis del ciclo de vida de los productos, y estos sectores económicos están en el ciclo de vida de los productos. Entonces aquí ya conectamos esa información. Aquí pues la profesora pues da esa revisión de lo que es los sectores económicos, la materia prima está en ese primer ciclo de vida de los productos, luego lo que es el proceso de fabricación, el proceso de comercialización, y lo que decíamos en geografía un poco más estos contenidos. Otra de las actividades se denominaba qué tan lejos viene. Aquí era para calcular la distancia aproximada que hay entre las principales ciudades donde fue fabricada la ropa, que ellos ya habían revisado en sus etiquetas en la actividad anterior, y la ciudad donde viven. Allí entonces ellos, bueno, mi ropa viene de tal, también se les hizo no solamente en clase, sino también que ellos revisaran en la casa, las prendas de vestir de la casa, de dónde venían. Y allí, bueno, utilizamos los mapas que estaban en el salón, y ellos allá a través de un método comenzaron con reglas a medir y hacer un cálculo estimulado para enriquecer esta otra actividad, que es la huella que dejan mis prendas de vestir en la Pachamama, que allí sí esto permitía tener una idea de la huella de carbono que genera la ropa de calzado, la ropa y el calzado a lo largo de su recorrido, desde donde se fabrica hasta el lugar de la compra y hasta donde ellos están, y ya comenzar a reflexionar sobre cómo ellos pueden contribuir a mitigar esa problemática, dándole preferencia a los productos locales. En castellano y literatura pues se trabajó con lo que es el tema de publicidad y la influencia en esa educación para el consumo. Esta primera actividad, bueno, qué productos publicitarios en los medios de comunicación han comprado, qué los motivó a comprarlo, porque al llegar a la tienda escogieron ese producto, ¿no? Un poco hacer ese primer sondeo para luego entonces introducirnos en lo que es el análisis de una publicidad. En este caso, pues allí ellos se les explicó cómo se maneja la publicidad a través de actividades como esta. Y posteriormente, otra de las actividades que se hicieron fue una sopa de letras. Ellos ahí debían encontrar palabras relacionadas con
consumo responsable. Una vez que ellos encontraban esas palabras, ellos debían clasificarlas como verbos, como sustantivos y como adjetivos, y luego que ellos tenían esa lista allí, bueno, ahora ellos deben construir oraciones, pero esas oraciones son consejos para un vestir responsable, actividades que se hicieron en castellano, relacionándolo con otras cosas que habíamos hecho en la otra asignatura. Educación familiar y ciudadana ya se involucró un poco más al representante, en términos de que educación familiar y ciudadana ya se habla mucho de la economía, de la planificación familiar, de todos esos ingresos, egresos, y pues entonces se redactaron una serie de actividades. Primero esta, que una de las tantas, si necesitan o no realmente ese producto, cómo es la economía, cómo se maneja esa economía familiar, un poco para que ellos reflexionen en por qué mamá no puede comprar algunas cosas y otras sí, entre otras. Y esta actividad 3 que me hace decidir lo que compro, un poco para relacionarlo y afianzar eso que vimos en castellano y que ya habíamos hablado en Estudio de la Naturaleza sobre la relación de la publicidad. En Educación Familiar y Ciudadana, otra de las actividades fue comprender el significado de las etiquetas, estudiar las etiquetas de las prendas de vestir. La mayoría, un grupo considerable de personas les fastidia las etiquetas y lo primero que hace es cortar. Otro grupo no las deja allí y no ha pasado nada, y otro grupo minoritario agarramos, las leemos, que son una de las pocas cosas que he podido lograr hacer como consumidora responsable, es aprender a cómo tratar nuestras prendas de vestir. Esas prendas de vestir tienen esas etiquetas una serie de símbolos de cómo debemos, la temperatura que debemos usar para plancharla, si puede secarse con estas secadoras convencionales, si debemos lavar la mano o podemos meterla a la lavadora, si podemos, o sea, toda esta simbología nos ayuda, es una información que nos ayuda a tratar mejor esas prendas de vestir y por consiguiente pues darle un mejor trato y tener esas prendas por mucho más tiempo. También se hizo este juego allí, pues es un juego, un nudo con escala que avanza, caíste en una casilla, compraste 10 pares de zapatos, tienes que retroceder, o sea, son actividades con penitencia y como lo establecen este tipo de juegos, con recompensa. Las recompensas pues eran mensajes de cómo ser consumidores responsables y la penitencia de cómo lo estás haciendo, si lo estás haciendo mal o si debes mejorar. Ok, ya la mirada con los estudiantes y los docentes, ya aquí vamos al conversatorio, esas fueron el diseño de las actividades. Ya una vez que se llevó a la práctica fue muy bueno porque entre todas las actividades que hicimos los estudiantes a ese nivel se diseñaron algunas, pero ellos proponen otras. Por ejemplo, ellos, profesora, vamos a hacer maquetas. El ciclo de vida de los productos, por cuestiones económicas, pues vamos a hacerla en hojas blancas, las pegan varias, o en un papel bond, y hacen el análisis del producto que ellos más les gusta. Pero ellos muchos fueron más allá e hicieron maquetas como esta, por ejemplo, del queso, la fábrica, como del transporte, y aquí hicieron actividades de reciclaje que no estaban contempladas, entre otras cosas. O sea, eso permitió también enriquecer aún más esta unidad didáctica para aplicarla con esta actividad. Aquí está una de las evidencias pues, de los resultados que se obtuvieron allí, muchas reflexiones de los estudiantes cuando se hicieron las actividades. Aquí está, por ejemplo, la que hicieron ellos cuando clasificaban los verbos, los sustantivos, los adjetivos, luego las oraciones que construyeron, las reflexiones finales, entre otros. En cuanto a los registros anecdóticos, o sea, una vez que se llevó al campo esa unidad didáctica con los estudiantes y los docentes, bueno, se obtuvo que existió una buena coherencia entre los contenidos del programa y las actividades realizadas. La participación de los adolescentes en las actividades programadas fue buena. Existió una excelente participación y motivación de la mayoría de los docentes y de los adultos acompañantes. Los adolescentes demostraron de forma excelente el dominio de los contenidos conceptuales. Las reflexiones que ellos hacían al final evidenció pues eso.
la demostración de los adolescentes en cuanto al dominio de contenidos procedimentales, el saber hacer también fue muy bueno. Y en cuanto a los actitudinal, pues también fue, ahí sí, un poco regular, pero ya más por el tema de los niños de primer año, que son muy inquietos, quieren saber, quieren hacer cosas, y entonces ahí sí no fue tan excelente. Ok, la reflexión sobre aspectos ambientales relacionados, todos ellos reflexionaron sobre estos aspectos ambientales y surgieron, como ya les dije anterior, surgieron nuevas actividades que fortalecen estas propuestas. En cuanto a las conclusiones de mi trabajo de investigación, bueno, se tiene que, a pesar de que en Venezuela se cuenta con una base institucional y legal que promueve el abordaje de la educación ambiental y la educación para el consumo, este último tema es poco considerado en la educación formal, lo que se evidenció en la escasa presencia del tema del programa de educación media general analizados. Al integrar las posturas educativas subyacentes en el marco legal y los programas de educación media general, se puede asegurar que la concepción de educación al consumidor que se asume en Venezuela se corresponde con la posición liberal planteada por Puyol. El abordaje educativo del tema consumo de bienes y productos en los docentes del Liceo Nacional Charabares se corresponde y contribuye con la concepción liberal de la educación del consumidor. Los hábitos de consumo de las unidades de estudio abordadas son cercanos a la cultura del consumo artificial e innecesario, pues los estudiantes muestran una tendencia a adquirir, gastar o usar el número posible de estos productos, influidos por cuestiones como la moda y la publicidad. No reducen el consumo de sus prendas de vestir, no las cuidan ni las reparan para reutilizarlas. Los representantes compran las vestimentas de sus representados en base a las expectativas de estos adolescentes. No hay ningún otro criterio que regule la compra a excepción de los recursos económicos. Y no hay formación desde el hogar para la compra crítica de estos productos. Por su parte, los docentes tampoco reducen el consumo y entre los criterios para escoger prevalecen el diseño y la fidelidad a las marcas de calzado. Es necesaria la incorporación de programas educativos a fin de que las personas comiencen a reflexionar sobre las consecuencias ambientales de su comportamiento como consumidores de calzado y ropa y obtengan las herramientas necesarias para que comiencen a modificar sus hábitos hacia pautas de consumo más responsables que contribuyan con la transformación de esta realidad. Los conversatorios con los estudiantes y docentes durante la aplicación de la unidad didáctica ambiental al ropa y zapatos comprar en el ambiente de despensar evidenció su adecuación como recurso para la enseñanza integrada del tema de consumo responsable de ropa y calzado en el primer año de educación media general. Se recomienda aplicarla en el segundo o tercer lapso porque son periodos escolares que tienen mayor duración. Este se aplica en el primer lapso. Los estudiantes suelen alcanzar, como son de primer año, en un segundo lapso, los estudiantes suelen alcanzar una mayor madurez y adaptación a las exigencias de este nivel educativo. Y en general, los docentes están más dispuestos a participar en estas actividades. A todos, muchísimas gracias.